Estrellas del cielo. 11:34, vamos ya con la actualidad. Es noticia que el Juzgado de lo Social ha condenado a la cadena H10 por vulneración de la libertad sindical. En concreto, en el H10 Costa Deje Palace se incumple, según esa sentencia. No sé si va a haber recurso o no, o si se puede. Ahora nos lo contará el secretario general de Sindicalistas de Base, que es el sindicato mayoritario en el sector hostelero y turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sí, y en Las Palmas ahí van empezando a caminar. Me agrada saludar a don Manuel Fitas, felicitarle el año, a él y a los suyos desearle lo mejor y bueno, con la idea de saber cómo está la industria, cómo está el sector y a ver qué nos puede contar. Buenos días, don Manuel. Buenos días, Nacho. Pues ya me dirás por dónde empezamos. Bueno, llevábamos muy bien la recuperación, empezaban a llenarse los hoteles, llegó ahí noviembre, diciembre y fue todo para abajo. Entonces ha habido, bueno, pues muchas cancelaciones. Yo, y por eso le pregunto, no sé hasta qué punto ha habido hoteles que han tenido que devolver a la situación de ERTE a algunos trabajadores. Yo no sé si usted tiene noticias de esto que le pregunto. Y cómo, porque la ocupación se ha quedado en el 50, en el 60, y yo no sé si ha habido muchos trabajadores que han tenido que volver al ERTE. ¿Ha habido allí alguna rumorología? Y por eso quería preguntarle directamente, don Manuel. Pues sí, ya en entrevistas anteriores hemos vivido una auténtica montaña rusa durante todo este periodo de pandemia, desde que empezó con el confinamiento precisamente del hotel que hablamos de la sentencia, del hotel H10 Costa Deje Palace. Previsiones, se cerraba Europa, se cerraba España, Semana Santa, Navidades, y llegábamos también con esta incertidumbre de la ola del Omicron que se estaba extendiendo, que tiene una cosa buena, que es tan contagiosa, que entendemos siempre desde el lado positivo de la negatividad. Yo creo que las restricciones a los no vacunados está impulsando la vacunación, y por otro lado, la expansión de esta variante va a autoinmunizar a prácticamente toda Europa. Esperamos cuando acabe esta ola, porque yo leí en el País que 1 de cada 2 europeos iban a estar infectados de la variante Omicron. La situación se preveía por las restricciones que había, sobre todo en el turismo británico, y de volver al ERTE a trabajadores en determinados hoteles, por no decir en la gran mayoría, pero hubo una noticia positiva, que fue que el gobierno británico eliminó la doble PCR que había, y eso ha disparado las reservas otra vez, y las previsiones van caminando. Y luego hay un problema mayor que se está produciendo en los hoteles, que son las comunicaciones diarias de bajas por Omicron. Eso hace que imposibilitan a los hoteles a mandar a nadie al ERTE, porque hoy te comunican 5, pues estás previendo la sustitución de esos 5, y mañana te comunican 3, y la verdad que esperemos que pase pronto, pero el mayor problema ahora es el volumen de incapacidades que se están produciendo por los contagios del COVID. Fitas, solamente una cuestión. Y perdone mi ignorancia, en el caso de que la persona tenga COVID o Omicron, porque ya sabe que se ha intentado automatizar el tema de esa baja temporal mediante el teléfono, pero se ha colapsado. ¿Sabe? Esto es como si vendo el coche para comprar gasolina, ¿no? Entonces, le pregunto, con toda la ley en la mano, ¿se puede despedir a una persona que presenta la baja por Omicron? ¿Se puede o se le puede enviar alerta? Pregunto. No. Luego, otra cosa es que te manden alerta antes de comunicar el positivo, pero lo primero que tiene que hacer el trabajador, porque efectivamente llamas al 012 o te dan cita telefónica para 2 semanas después, y tú tienes que presentar el parte de baja en 72 horas. Claro. Eso lo que hay que hacer ante la situación que conocen las empresas y que desde luego es fácilmente demostrable ante la jurisdicción social, es comunicar el positivo por correo electrónico a la empresa, y al mismo tiempo decirle que están pendientes de conseguir el parte de baja vía telefónica, porque no pueden salir porque están confinados, y que a los 7 días, cuando termine el confinamiento, que vayan sin cita a su médico de cabecera
a coger la baja, porque cita no le van a dar, pero ante la urgencia, pero por lo menos que justifiquen esa ausencia con este correo electrónico, adjuntando el certificado de que ha dado positivo en COVID y que no puede tramitar la baja porque no puede salir de casa, y la cita telefónica se la han dado para no sé qué día. O no se lo han cogido. Yo no sé si le habrá llegado a sus oídos que hay un colapso en las líneas telefónicas tremendo. Bueno, pues pone lo que ha pasado, que ante la imposibilidad de ponerme en contacto ni en el 012 ni en el centro de salud, porque donde no te lo cogen es en el centro de salud. Ya. El 012 esperas y te acaban cogiendo. El problema es que te dan cita para no sé cuánto, y dicen, no, pero que me tienen que dar la baja, y dicen, no, es que es imposible. Claro. Porque es que están con 100, hasta 100 los médicos de cabecera, peticiones diarias de atención telefónica y presencial, y es que es imposible. Claro. Le pregunto, vamos con la sentencia del juzgado de lo social, y insisto, disculpe mi desconocimiento del funcionamiento de la Administración de Justicia, en este caso en lo laboral. ¿Esto es recurrible, esta sentencia? Sí, efectivamente, y no solo es recurrible, porque fue un tema de debate cuando empezaron los ERTE de fuerza mayor. El Estatuto de los Trabajadores establece una prioridad de permanencia en la empresa en los ERES, cuando se producen despidos, y en los expedientes de regulación de empleo, los ETOP, que se llama, por causas técnicas, organizativas o de producción. Pero el artículo 68 del Estatuto no establecía el ERTE de fuerza mayor. Evidentemente, si se quema una fábrica y hay un ERTE de fuerza mayor, es que no hay prioridad, porque está la fábrica cerrada, y hasta que no abra, pues no podría. Pero ya la jurisprudencia, y de hecho fuimos pioneros en una sentencia que se confirmó por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Corte Inglés, que ya determinó que esa misma prioridad de permanencia y de incorporación cuando abre el hotel existe en los ERTE de fuerza mayor. A la cadena H10, en concreto a la Dirección de Recursos Humanos, se le requirió que ya el hotel estaba abierto y que la presidenta del comité de empresa no solo tenía prioridad, sino que estaba liberada, y que su puesto sindical tiene una prioridad de incorporación. Pues hicieron caso omiso, nos vimos obligados a demandar, y la sentencia es contundente. Se establece el comportamiento antisindical, porque es que no es que la incorporaron la primera, es que la incorporaron la última ya 4 horas. Jugaron con fuego y se quemaron. Ya. ¿Esto por qué pasa, Fitas? Pues a nosotros nos gustaría saber, porque esta sentencia va a continuar, porque es que tiene ahora mismo 3 demandas de tutela pendientes de resolución por las elecciones sindicales celebradas en el Hotel Gran Tinelfe y en el Hotel Atlantis Sunset, porque amparándose en la disculpa de las restricciones de COVID, pues impidieron, a mí concretamente, en un periodo de elecciones sindicales, acceder al comedor de personal, vacunado, distancia de seguridad, mascarilla, a la entrada para hablar, para explicar que estamos en elecciones sindicales. Pues tienen 2 demandas de tutela y la impugnación de dichos procesos electorales, y al mismo tiempo después se descubre con qué objetivo consiguieron en el Hotel Atlantis Sunset, pese a que el sindicalista de base fue el sindicato mayoritario en votos y en representación 3, pero no sacamos la mayoría absoluta, e inmediatamente, sin convocar a la comisión negociadora, sin participar sindicalista de base, sin tener ninguna información, firmaron un acuerdo salarial utilizando a ese comité de empresa y esos 3 sindicatos, UGT, Comisiones y Uso, que desde luego estaban más al servicio de la empresa, se demostró, que de los trabajadores que debían representar. Y en el Gran Tinelfe, imposible conseguir una candidatura si no entras a hablar con los trabajadores. Intentamos hablar desde fuera, conseguimos una candidatura, pero tampoco pudimos proteger a nuestros candidatos, porque qué casualidad que todos se lo pensaron mejor y todos presentaron la renuncia a formar parte de nuestra candidatura. No entendemos el comportamiento de H10, viene de atrás, y bueno, se le ve que después los resultados mandan. Las recientes elecciones del Hotel H10 Costa de Gepala ha sido un ejemplo. 2 colegios electorales, 3 candidaturas alternativas a la de sindicalistas de base en los 2 colegios. Resultados, con una participación superior al 80%, sindicalistas de base 10 delegados, Uso 2, Comisiones 1, UGT 0. Eso es lo que intentaban evitar, que cuando la gente vota de forma secreta, ahora si no hay candidatura o no podemos explicar nuestras propuestas en un hotel nuevo, como era el Atlantis Sunset, que eran las primeras elecciones, pasa lo que pasa. ¿Algo parecido ha ocurrido en El Conquistador, Fitas? El Conquistador va a pasar algo parecido al Costa de Gepala. Ya. No es lo mismo en 2 hoteles, un hotel que afronta las primeras elecciones, que sí tenemos candidatura, pero no lo conseguimos la mayoría absoluta,
en otro que no tenemos candidatura como el Tinerfe, que no la podemos presentar, de hoteles donde llevamos más de 20 años siendo el sindicato mayoritario durante 5 elecciones sindicales consecutivas. Es evidente que el Conquistador quizá no llegue a la representación del Costa de Palas, pero no tenemos ninguna duda que habrá una nueva mayoría absoluta de sindicalistas de base. Igual que la hay en Las Palmeras, igual que la hay en el Pictur. Ya, claro, yo cuando leí la nota y estamos en 2022, ya tenemos un par de canas, no muchas, nos conocemos hace algún tiempo, y casos por vulneración de la libertad sindical, pues yo pensaba que esto era de otra época. Yo no sé si son muchos en este mismo sentido los que hay en el resto de la industria, no solamente en la provincia, sino a lo mejor en Las Palmas o en el resto del territorio nacional, Fitas. Hombre, es una práctica habitual. El mayor problema que se tiene en este tipo de demandas es conseguir la prueba para acreditar, por ejemplo, que los 20 candidatos de sindicalistas de base que dimitieron en el Hotel Gran Tinerfe dimitieron por presiones de jefes de departamento o personal vinculado a la empresa a través de otras candidaturas sindicales. Si los trabajadores no van y declaran que tal persona hizo lo que hizo, es muy difícil comprobarlo, pero que todavía en estos tiempos, que yo creo que además, hombre, sindicalista de base no tenemos la cabeza bien posicionada, sabemos en el sector que estamos, tenemos casi el 70% de la representación y no practicamos un sindicalismo agresivo que puedan las empresas decir, es que hay que pelear para que no estén dentro. Nosotros sabemos negociar, sabemos firmar acuerdos, pocos conflictos hay, le hemos dado estabilidad con estas siglas y con otras al sector de la hostelería desde el año 1995 y no entendemos que bueno, es verdad que sin nosotros se vive mejor, pero que tampoco hay esos argumentos, porque podríamos entender una conflictividad de huelgas, de manifestaciones, etcétera, pues se puede entender que pudiera la empresa hacer determinados movimientos. Ya. Pero yo creo que ya es, igual ya no tanto la empresa, sino alguna persona que representa a la empresa en Canarias que tiene una obsesión con nosotros y bueno, pues nada, va acumulando derrotas una detrás de otra. Claro, porque digo yo que cuando usted tiene 10, 12, 20 compañeros que dicen, oye, mira no, y a lo mejor te dicen en privado, es que me están apretando y tengo que llevar el pan a casa, se le queda a uno cara de yo no fui. No sé si me explico, Fitas. No, pero es que ahí hombre, lo vamos a poner en un apretón a un compañero, claro, que le manda un audio a alguien de los nuestros explicando las cosas y lo vamos a citar en el juzgado, le vamos a poner el audio, claro, para que no pueda echarse para atrás, pero que está absolutamente verificado quién ha tirado la candidatura de sindicalista de base en el Hotel H10 Gran Tinerfe. Nosotros de momento, simplemente por el impedimento de acceso al centro de trabajo, yo creo que tenemos todas las garantías, no solo de una nueva condena por vulneración de la libertad sindical, sino la anulación de las elecciones sindicales que se tengan que repetir. Pero bueno, nosotros hace tiempo mandamos un correo electrónico a la Dirección General de Recursos Humanos y a la propiedad de H10 diciendo que, oye, que esto va mal, que no se sorprendan que en el Gran Tinerfe, el día de las votaciones, pues hubo una manifestación de sindicalistas de base, evidentemente. Ese tipo de comportamientos tiene respuesta. Pero nosotros no vamos con las banderas antes de los hechos. Cuando se producen hechos en algunas cadenas hoteleras, pues antes del COVID, que ya se ha reconducido la situación y ni vamos a hablar de ella, pero también hubo movilizaciones durante varios meses consecutivos a las puertas de uno de sus hoteles principales en el sur de Tenerife. Y desde luego, nosotros la mano tendida siempre, pero nosotros por las buenas somos encantadores, por las malas somos una auténtica pesadilla. Para quien no esté muy empapado en temas laborales, sindicales, siendo un poco básico y en esencia lo que ustedes están haciendo es denunciar la vulneración de unos derechos que se han conseguido a lo largo de los años, ¿no? Es un derecho constitucional, no estamos hablando de un derecho laboral. La libertad sindical es un derecho reconocido en nuestra Constitución. La Ley Orgánica de Libertad Sindical es una ley orgánica que establece los derechos de los sindicatos. Y en unas elecciones sindicales, pues la empresa tiene que mantener al margen. Pero participar activamente en el proceso, que bueno, parece que cuando hay unas elecciones sindicales, pues
parece el principal protagonismo es la empresa, que empieza a mover su ficha y coloca, vamos a hacer una candidatura por aquí, otra para allá. Evidentemente nosotros no somos tontos. No salen candidaturas de la nada en el Costa de Gepala para 3 candidaturas alternativas a la nuestra. Ya empezaron con la UGT hace 16 años, me parece, hace 12 años, hace 8 y 4, ya una por UGT, otra por uso. Bueno, pues ahora una tercera por comisiones. Claro, es que le salió bien en el Atlantic Sunset. Dice, hombre, comisiones y ISB con su guerrilla, se pelean entre ellos, pum, pum, y al final sumamos entre los 3 más que ellos. Eso le salió bien en el Atlantic Sunset. Se les vio el plumero y ampliamos todavía más la mayoría absoluta con una candidatura alternativa más, porque nosotros teníamos 8 delegados de 13 en el Costa de Gepala en el 2017 y ahora tenemos 10 de 13. Ya. O sea que son 148 votos y el segundo sindicato 23, ya. Bueno, en cualquier caso, ustedes siguen con la mano tendida para negociar, para hablar y para que, entiendo por lo que le escucho en el marco que contempla la normativa vigente, la ley, llegar a acuerdos, ¿no? Cierto es, y próximamente tendremos una negociación difícil porque ya el convenio de hostelería 2018-2022 termina el 30 de junio y tenemos que afrontar una negociación complicada. Las empresas no lo han pasado bien, venían de una etapa dorada, pero lógicamente nosotros decimos que las neveras que han estado vacías son las de los trabajadores, pero los empresarios han sufrido esta crisis sí, la de 2012 no, pero esta crisis ha incidido sobre todo en el sector turístico. Y es que el IPC está en el 6,4, si no 6,6. Claro, el coste de vida, nosotros tenemos que defender que no se pierda poder adquisitivo, pero es el peor momento y se afronta una negociación difícil y esperaremos que haya desde la patronal una sensibilidad que bien vinculado a cómo vaya progresivamente se vaya recuperando el turismo, pero que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en el momento que volvamos a recuperar los periodos de facturación y ocupación anterior al COVID. ¿Usted confía que eso va a venir? Porque en cuanto se abrió un poco la puerta, pues vino mucha gente y había muy buenas expectativas y parecía que, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, que volvía todo y luego, claro, apareció Omicron y se vino todo al suelo. ¿Usted cree que a partir de no sé, quizá la Semana Santa, podamos estar hablando de otros índices de productividad y por tanto de ocupación turística, Fitas? La Omicron está, pero desde que se paró la doble PCR y cuarentena a la llegada a los británicos, Jet2 en un día incrementó el 150% las reservas en Canarias. Madre mía. Porque la gente quiere viajar y, hombre, a esta variante, pues ya el porcentaje de vacunación que hay, pues no hay ese miedo al COVID ya con esta variante. Claro. Desde luego, si coge una persona no vacunada, una persona mayor con patología, es tan mortal. En este caso sí podemos decir como una gripe. Ya. El COVID no era una gripe, quedó claro. Pero el COVID que ha mutado en esta variante es muchísimo más contagiosa, pero mucho menos dañina que las cepas anteriores y la inicial de diciembre de 2019, cuando empezamos a oír. Y yo no hacía mucho caso, no sabía lo que era una pandemia, cuando, claro. No, es que en Wuhan, joder con los chinos, y el murciélago y no sé qué, digo, pues sí, pues joder con lo que es una pandemia, que vamos ya hemos pasado los 2 años. Sí, mucho tiempo. Y yo no sé si se ha fijado el recibo del agua, el recibo de la luz, han subido mucho, hasta los productos, no sé, el que es autónomo, los productos de la construcción han subido muchísimo. Ha habido también cierta parálisis en la logística a la hora de los fletes llegando a Canarias, que también han supuesto un incremento de los costes para mucha gente. Subirnos y nos están subiendo los impuestos, ¿eh? El 6,6% de IPC refleja eso y, como siempre decimos nosotros, lo suelen hacer a cortar a martillazos. El IPC real podría hablarse de una cantidad incluso superior. Ya. Pero estamos al mismo tiempo en una crisis, entonces, en crisis económica, subida de precios,
Los trabajadores quieren recuperar el poder adquisitivo porque les sube todo. Las empresas dicen no es el mejor momento para subir los salarios. Tenemos un ejemplo claro donde, oye, pues, que algunos sindicatos deberían mirarse su ombligo antes de hablar de la situación en otras provincias. En el convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas, donde de momento no estamos en la mesa, o lo que dijiste al principio, llevan 3 años con los salarios congelados y sin convenio. El convenio terminó el 31 de diciembre de 2019. Y estamos en 2022 y no se ha firmado el nuevo convenio y llevan 3 años de congelación salarial los compañeros y compañeras del sector de la hostelería en la provincia de Las Palmas y los del comercio, que también llevan 3 años con el convenio congelado. Por suerte aquí tenemos además en el sector comercio una revisión salarial que ahí sí fuimos hábiles a la hora de negociarla. Los salarios del comercio de textil, calzado y piel, bazares y muebles suben el 1 de enero, el IPC de 2021 más 0,2. Tienen que subir un 6,8% los salarios y es una subida que bueno, esperamos que alguna empresa que no lo pueda soportar, porque oye, que habrá un periodo de negociación, que ya hablaremos, pero que desde luego el grupo Inditex, Almacenes Número 1, Bershka y todos los grandes, desde luego van a tener que afrontar un incremento salarial alto. Como tenemos que pagar pues esas subidas que nos vienen todo, pues que también se le suba, porque si no la gente no va a poder pagar. Manuel Fitas, le agradezco mucho su tiempo, su paciencia y pedagogía para explicarnos cómo están las cosas. Estamos siguiendo muy de cerca qué pasa con esas situaciones, tanto en Atlantic Sunset, en Gran Tinerfe, en El Conquistador y bueno, y toda esa negociación tan dura que llega en las próximas semanas. No sé si quiere decir alguna cosa más. Muchas gracias. Bueno, para la próxima hay que hablar de la reforma laboral. Hay que hablar de la reforma laboral, que bueno, bueno, la mal llamada reforma laboral. Bueno, vamos a ver que al final si nos la explican, porque estoy esperando. Yo estoy esperando la semana que viene, si quieres, te la explico yo. Pues encantado. La semana que viene me pongo en contacto, nos ponemos en contacto y la explicamos. Hay además algunas preguntas, esas cosas del despido libre y otras cosas que tengo que traducir a lenguaje que toda la gente entienda y conozca. Un abrazo, don Manuel. Venga, Nacho, gracias. Gracias. Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, sindicato mayoritario en los comités de empresa en el sector turístico aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta sentencia, 3 de enero, tiene fecha. El juzgado de lo social número 7 condena a H10, a la cadena H10 en el ámbito del Costa de Gepalas por vulneración de la libertad sindical y el incumplimiento de dice la sentencia, de la prioridad de incorporación. En el caso está centrado en la presidenta del comité, Ruth Jiménez, que está en el de fuerza mayor y tenía condición de liberada sindical. Bueno, veremos en qué queda, porque hay recurso y estaremos muy pendientes si la empresa así lo decide.